Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy, ¿qué puedo decir? Especialísimo. Especialísimo por el tema que tocaremos y especialísimo por el invitado que tenemos en esta ocasión, al cual le quiero dar la bienvenida al Padre Esteban Márquez Gutiérrez. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Toño. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, compartir un poquito sobre esta temática tan importante y tan especial en este tiempo de la Pascua. Pues es así como nosotros hoy entramos en este tema. Un tema especialísimo, como decía en un principio, porque qué mejor que este domingo, marcado por la resurrección del Señor, entramos en el tiempo pascual. Y es así que el tema de este programa será la resurrección y el tiempo pascual. Pues nosotros, por el tiempo que tenemos, quisiéramos abarcar muchísimo más, pero solamente en estos breves minutos queremos compartir solo algunas ideas. Primero me gustaría comentar algo acerca, para nosotros los católicos, qué importancia tiene la resurrección del Señor. Y es así que el Padre nos comentará acerca de esto. Toño, la resurrección y su importancia. Yo pienso que toda nuestra fe se basa en la resurrección del Señor y debe de estar basada en Cristo y en su resurrección. Para mí es el milagro más grande donde Jesús muestra que Él es Dios. A través de esa resurrección se nos dice el poderío del Señor. Y con eso muestra de que Él es Dios. Entonces la importancia de la resurrección es de que Jesús nos está diciendo, yo tengo control sobre la vida. Yo soy el autor de la vida. Nadie me quita la vida. Yo la comparto, yo la doy la vida. Entonces, el punto principal que yo veo en la resurrección del Señor es que Cristo está probando su divinidad. Él es Dios, Él es el autor de la vida, Él da la vida y se la da a sí mismo. Y con eso nos está diciendo, yo puedo todo. Hay una carta de San Pablo en donde dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Yo pienso que para mí en esta frase de esta carta de San Pablo está fundamentado lo que acababas de mencionar. Cristo y su resurrección, lo más importante de nuestra fe y de nuestra religión. Pues yo me pregunto, y quizá algunos de ustedes en casa también, ¿para qué Cristo murió y resucitó? ¿Qué razón hay para que haya muerto y resucitado? Bueno, yo pienso que había algo especial en la muerte y la resurrección. Primeramente, muere porque quiere mostrar que a través de su muerte nos quiere dar la vida. Y es un detalle, es una señal de amor. Cristo muere por amor. Y resucita para comprobarnos que Él es Dios. Y esta resurrección trae un sentido que transforma nuestra creencia y transforma nuestra visión de ver a Dios y la fe y la religión. Porque si seguimos a Jesucristo y Él resucita, podemos poner nuestra fe en algo que puede sobre la muerte. Firme, sólido. Eso nos da mucha firmeza en nuestra convicción. Y yo pienso que los apóstoles, por eso no titubearon en llevar el mensaje a todas las naciones. Porque se convencieron de que esta resurrección fue real, objetiva, transformó también la vida de los apóstoles, porque los convenció de que
creían en el Dios verdadero. Los llenó primeramente de esperanza, ¿no? Porque estaban, había pasado la crucifixión, viene el desánimo, y al Cristo, al ver que resucita, y al confirmar que es el Maestro, otra vez la esperanza, la fe, la confianza viene en ellos. Y cuando se dan cuenta de que en verdad es el Hijo de Dios y comprueban el amor, la compasión, comprueban a ese Jesucristo vivo, ya no como el Maestro, sino como el Hijo de Dios, entonces les da mucha esperanza. A mí me gusta mucho reflexionar en torno a esto. Desde el Antiguo Testamento sabemos que pues vino la creación, Adán y Eva, y después vino la promesa de un redentor. ¿Por qué? Porque habíamos caído en el pecado. Y a mí me llama mucho la atención la manera en que Dios fue tejiendo la historia, que le llamamos la historia de la salvación, y que de repente nosotros sabemos, por el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, que fue prometido el Mesías, el Hijo de Dios, como acabas de mencionar. Entonces, para mí, no es otra cosa que llegar a este momento del cumplimiento de esa promesa anunciada desde el Antiguo Testamento, y llega el momento crucial, el Mesías se hace presente. Pero, durante toda la época de su vida, pues cuántas cosas sucedieron que solamente Dios las podía hacer. Pero la prueba máxima de su divinidad, y para que nosotros tuviéramos la certeza de que era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues era la resurrección. Entonces, ahora estamos nosotros comentando la resurrección primero. ¿Qué importancia tiene? Pues yo digo importancia suprema, a tal grado que vano sería si nosotros estuviésemos hablando aquí, si nosotros no estuviésemos seguros y tuviéramos la certeza de que nuestra fe está fundamentada en la resurrección como la prueba máxima del Dios que es anunciado y es venido y se ha hecho hombre y que está en medio de nosotros. A mí también me llama mucho la atención algo, Padre. El pasaje después de la resurrección, el pasaje de los discípulos de Emaús. ¿Qué nos podrías comentar en torno a esto? Y yo digo este pasaje porque para mí es crucial. De repente podríamos quedarnos en la crucifixión y en la muerte. Exacto. Pero no es ahí donde termina la historia. Y a mí se me hace muy claro y muy ilustrador que nosotros volvamos a tomar este pasaje para exprimirle, sacarle jugo y sacar una reflexión en torno a ese resucitado. Exacto. De hecho, hay muchas historias después de la resurrección, porque el Señor se estuvo apareciendo a sus discípulos, se apareció a María Magdalena, se apareció a los discípulos de Emaús, y cada escena que se nos presenta en el Evangelio, esta de los discípulos de Emaús, nos muestra algo muy interesante y también nos hace ver cómo a veces no reconocemos al Señor. A veces estamos cegados y el Señor está ahí. Y digo yo, está vivo. Está vivo. Pero lo bonito de esta historia es de que el Señor nos acompaña en nuestro caminar. Él siempre está con nosotros. Pero lo bonito es de que ahora se presenta de una manera ya resucitado. Ya no es el maestro humano, ahora es Dios, pleno Dios, que tiene la capacidad de meterse en tu corazón y como Dios entrar dentro de tu ser y de tu alma y transformarlo. Al principio los discípulos de Emaús venían tristes, venían cabizbajos, e incluso ellos habían escuchado que Jesús había resucitado. Ellos habían, María Magdalena fue y les dijo a los discípulos, a todos, el Señor resucitó. Pedro va y confirma en la tumba a ver si es verdad. Y Juan, juntamente con Pedro, van. ¿Y qué es lo que vieron? Pues nada más la tumba. El sepulcro vacío. El sepulcro vacío, los lienzos. Estos discípulos, Cleofas
y el compañero, pues tenían otra visión del Mesías. Y Jesús se aparece con ellos, los escucha, quiere entablar un diálogo con ellos, quiere saber qué es lo que sienten, quiere acompañarlos para él después dar su punto de vista. Y es así que llegan. Pero estos hombres experimentan algo nuevo, algo diferente. A pesar de que no lo reconocen, ellos dicen, sentía que mi corazón ardía. Exactamente. Entonces, ahí está donde el Mesías empieza a transformar los corazones de la gente que lo busca, la gente que está dispuesta a conocer al verdadero Dios. Ese Mesías puede transformar a las personas. Entonces, llegan a la casa, ellos emocionados porque la plática resultó algo hermoso. Jesús les explicó las Escrituras. Ellos no entendían lo que realmente estaba pasando. Hay un pedazo de este pasaje que me llama mucho la atención. Cuando les explica las Escrituras y les dice, ¿no estaba acaso profetizado que al tercer día resucitaría? Exactamente. Y ellos dicen, pero nosotros esperábamos que salvara a Israel del yugo de los opresores. Nosotros, ¿qué quiero decir? Sí. Nosotros queremos un Dios a nuestra manera. Sí. Y llega el Señor y te transforma, pero en la manera diría yo mística, misteriosa, en la que Dios entra en cada uno de nosotros, porque de repente el experimento que tienen ellos no es algo natural, yo diría es sobrenatural. El Señor ha entrado en su interior porque ellos han querido encontrarlo, buscarlo. Sí. Y realmente, ¿qué sucede? Lo tenían frente a ellos. Exacto. ¿Y cómo vinieron reconociéndolo? En la fracción del pan. Entonces, ahí el Señor también comparte lo mismo que hizo en la última cena, lo vuelve a hacer en este encuentro con los discípulos de Maús. En el alimento de la mesa. Exacto. Que en este caso, ¿cuántas expresiones podemos decir? Se queda con nosotros porque ¿qué sucede? Lo reconocen. ¿Y cómo quiso él que lo reconocieran? Precisamente en la fracción del pan. Sí. Algo tiene que decirnos a nosotros. Sí. Pues bien, hemos escuchado un poco acerca de la resurrección, acerca de este misterio. Hemos comentado en torno al pasaje de los discípulos de Maús, en donde está claro que Él se hace presente y lo reconocen al partir el pan. Nosotros, cristianos, católicos, tenemos un tiempo en la iglesia que después de la resurrección le llamamos un tiempo pascual. ¿Qué significa esto de Pascua y tiempo pascual? ¿Qué podríamos comentar en torno a esto? Bueno, si hablamos de la Pascua, tenemos que entender los orígenes y qué es la Pascua. Porque todo está basado en la tradición judía de la Pascua. ¿Pero qué es la Pascua? Vamos a retomar lo que significa la Pascua para los judíos, porque de esa fiesta nosotros tomamos el mismo sentido de Pascua. Pero si vemos las Escrituras, en tiempo de los egipcios, cuando el pueblo judío o los hebreos, que vienen siendo los mismos, estaban en Egipto, eran cautivos, esclavos. Moisés quiso celebrar la Pascua con el pueblo y dio unas órdenes de cómo iban a tener esta celebración como medio de liberación, porque el Señor, Yahvé Dios, los iba a liberar, los iba a sacar libres de Egipto. Y Moisés les dice de qué manera tienen que celebrar esta Pascua. Pero ¿qué significa Pascua? Pascua viene significando paso.
el paso que se da de la esclavitud. El pueblo hebreo, judío, era esclavo de los egipcios. Entonces tenían que dar un paso a la libertad. Y propiamente la Pascua era eso, dar el paso de la esclavitud a la libertad para vivir en la libertad. Como los hijos de Dios, ¿no? Libres. Libres como los hijos de Dios. Entonces eso es la Pascua, es el paso de la esclavitud a la liberación. Bien, y la tradición dice que esta Pascua la deben de celebrar de generación en generación, cada año, para recordar esta liberación que Dios hizo con su pueblo para dejarnos libres, porque no podemos ser hijos de Dios y esclavos a la vez. ¿No? Es contradictorio, ¿no? Los hijos de Dios somos libres. Entonces, aquí ya pusimos este asunto. La Pascua, como dice el padre Esteban, es el paso de la esclavitud a la libertad. Y de ahí se toma el nombre de la Pascua. Nosotros, al haber resucitado Jesucristo, nosotros le llamamos el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. ¿Qué significa? Que nos hace recordar que no somos esclavos, que somos hijos de Dios y que tenemos que salir de esa esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud que ahorita tenemos? Ya no somos esclavos de los egipcios, pero sí somos esclavos del pecado. Entonces, Jesucristo vino a salvarnos y a decirte cada año, no eres esclavo, eres libre, eres hijo de Dios. Y a este tiempo le llamamos el tiempo de la Pascua. Y es tan glorioso que debemos de marcarlo en nuestras mentes, que a partir de la resurrección nosotros tomamos en cuenta este tiempo de Pascua. ¿Y cuánto tiempo? ¿Todo el año? ¿O qué pasa con este tiempo? No. Bueno, son 50 días los que la iglesia se enfoca en este tiempo pascual, donde quiere celebrar la resurrección del Señor, e incluso después del día de la resurrección, al siguiente día hay un octavario, 8 días, que es una extensión de gozo, de alegría por la resurrección del Señor. Es decir, que no solamente el sábado de gloria es el único día, el más importante, sino que toda la importancia recae en 8 días. Y durante esos 8 días, la liturgia también se trata de hacer lo más solemne. Hay el Gloria en cada misa. Y las lecturas también están enfocadas en la resurrección del Señor. Hay muchas escenas de la resurrección, de este evento tan glorioso, y nos hace vivir el misterio de la Pascua del Señor, es decir, la resurrección. Yo he escuchado varias ocasiones este término octavario, y nos acabas de mencionar, son 8 días de fiesta. Se extiende este día glorioso de la resurrección en 8 días. Mencionabas algo que probablemente no todos se habrán dado cuenta. Dice el Padre, durante 8 días se reza el Gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo hacemos los domingos o en alguna solemnidad. Dentro de la iglesia tenemos diferentes celebraciones en donde algunas tienen la categoría de solemnidad y es para los domingos, por ser domingo, y algunas otras fechas importantes donde celebramos alguno de los misterios de nuestra fe. Entonces, los 8 días que le llamamos octavario son esos 8 días continuados de fiesta de resurrección, y que también la liturgia, la misa, tenemos cosas que nos deben hacer notar, que son días de fiesta y como una extensión del domingo. 8 días de domingo, podríamos decirlo. Exacto, así, ¿no? Sí. ¿Qué otra época del año hay octavario? En la Navidad. Navidad y Pascua. Exacto. De hecho, son los 2 misterios más grandes de la vida de Jesús. Los 2 son misterios. La encarnación y la resurrección. Y la resurrección. Sí. Bien, y dijimos que son 50 días de Pascua. Los primeros 8 días, fiesta en el Espíritu, porque nos hemos hecho hijos libres de Dios. No somos esclavos del pecado. De ahí la importancia que la Cuaresma estemos especialmente preparados para llegar a este día de la resurrección y morir al hombre viejo, echarlo para atrás. Renunciar al pecado
Y entonces, a partir de ese momento, vivir la resurrección del Señor, o sea, la gloria de los hijos de Dios. 50 días. ¿Qué marca ese cincuentenario o cincuentavario o 50 días? ¿Qué marca? ¿Con qué termina este periodo? Bueno, pues se inicia con la resurrección y 50 días que celebramos lo concluimos con la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la promesa de Jesús de que tenía que enviar al Espíritu Santo para completar su misión. Su obra, ¿no? Su obra. La misión que le había encomendado al Padre. Exacto. Aquí esta palabra me llena mucho, la misión. Jesucristo, siendo Dios, se sujetó a la voluntad del Padre, obedeció. Hoy en día, yo no sé qué tanto les cueste obedecer a quien tengan que obedecer, pero esta palabra de obediencia tiene sabiduría. Cristo obedeció al Padre y se entregó libremente en la cruz para salvarnos y liberarnos del pecado y hacernos hijos libres, hijos de Dios. Más o menos por ahí va la idea. Sí. Perfecto. Padre, ahora viene algo que me parece muy importante. Hemos vivido un tiempo de preparación de Cuaresma. Hemos estado en el arranque de la Pascua, la gloria de la resurrección, y nos arrancamos a vivir este momento de Pascua. ¿Cómo debemos vivir este momento? ¿Qué reflexión debemos hacer ante esta situación? Estamos redimidos, liberados, somos hijos de Dios, pero de repente hay factores externos que nos agobian. No por eso se acabaron mis problemas, se acabaron mis obligaciones y se acabaron mis dificultades para llevar el pan a la mesa. Sí. ¿Qué actitud, qué enseñanza, qué debemos de hacer en este tiempo especial? Bueno, se nos pide que la Pascua del Señor tenemos que vivirla primero con alegría. Alegría, gozo, satisfacción de saber de que Jesús está vivo, de que creemos en un Dios vivo y de que tenemos que continuar nuestra vida enfocados en la alegría. Y esta alegría, viviéndola en la vida, nos trae esperanza. Entonces, otra actitud importante es la esperanza. Hay que vivir en esperanza porque en esta vida muchas cosas terminan, incluso la muerte. Muchas personas viven sin esperanza, con temor a la muerte. Pero para el cristiano, el creer en la resurrección, vivir con alegría y vivir con esa esperanza, pues hace una diferencia en la vida de cómo toma las cosas. Yo he visto cuántos casos, y yo creo que usted también, casos en los que hay personas que sufren por algún motivo y que tienen un dolor. Sin embargo, es sorprendente la manera como afrontan desde el punto de vista de la fe. Sí. Gente que tiene fe, que tiene esperanza y por ende lo lleva a la caridad. También. ¿Qué quiere decir? Sí. Fe, esperanza, caridad, 3 virtudes teologales. ¿Y qué es eso de teologales? Porque sí lo aprendimos en el catecismo, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Y qué quiere decir teologal? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, pues significa que nos centramos en Dios y amando a Dios, conociendo a Dios, de ahí derivan estas virtudes. La fe, porque la confianza nos acerca a Dios. La esperanza, porque siempre hay que vivir con ese esperar a que... Confiados en Él. Confiados en Él. Y finalmente la caridad, que tenemos que practicar el amor y la compasión con el prójimo. De repente me hace recordar esto de la caridad. También por ahí en el Evangelio un pasaje donde dice,
¿No es el Evangelio? Bueno, en las Sagradas Escrituras sí. Dice, el que dice que ama a Dios, pero odia a sus hermanos, es un mentiroso. San Juan. No podemos, San Juan, los evangelios. los evangelios, no podemos decir que amo a Dios y odio a mis hermanos. No se puede. Y lo dice el Evangelio de San Juan, Padre. Sí, Ese es un mentiroso. sí. ¿Y las mentiras de quién son? El demonio. Entonces, no podemos mezclar esto. O es o no es. Estamos centrados en el fundamento de nuestra fe, la resurrección. Estamos viviendo este tiempo de la historia de la salvación, donde Cristo vino a salvarnos, y nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia, que es lleno de esperanza, pero una esperanza alegre aún en medio del dolor y de las contrariedades. Sí. Y dificultades de la vida. Y esto, si tú tienes fe y esperanza, te va a llevar, por ende, a la caridad. Y la caridad, pues, yo no sé, pero yo creo que la mayoría sí conocieron o han escuchado de la Madre Teresa de Calcuta. Si tienen oportunidad, conozcan su vida. Y cuántos santos más, no nada más ella. Pero no solamente la caridad es dar económicamente, sino es darse uno mismo, darse. Sí. ¿Qué quiere decir? Todo tu ser, dalo. Entonces, esto que estamos viviendo no es otra cosa que vivir una época de alegría y de esperanza en donde el Señor es el centro de mi vida. Pues se nos ha terminado el tiempo, nos queda un breve minuto. ¿Cómo podríamos concluir este programa? Pues yo dijera que entender lo que es la resurrección, tener esa esperanza en el Señor, confiar en Él y llevarlo a nuestra vida de una manera práctica. Y lo que decías, la caridad, estamos pasando por momentos muy difíciles donde las enfermedades nos han atacado y pues la fe y el llevar el amor, la compasión y esa confianza en la resurrección del Señor, pues es la manera como compartimos ese Cristo resucitado a través del amor. Pues se nos acaba el tiempo, pero tengamos la certeza que el Señor estará con nosotros hasta el final de los tiempos y que Cristo puede más que cualquier contrariedad. No nos apartemos de Él y siempre estaremos con la fe, esperanza y la caridad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, Padre Esteban. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.